Bien, amados hermanos, estamos de continuación y seguimiento en la parte 3 del tema el bautismo en agua y el verdadero bautismo. ¿Ok? Esta es la parte 3 que pienso yo que es la parte final. Yo espero que sea la parte final. Y esta parte final se pone muy interesante. Vamos a continuar con Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, 35 al 37, ¿ok? 8, 35 hasta el 37, ¿ok? Ya yo le había dicho que en la parte 2, en la parte anterior, yo les había dicho que el ministerio de Jesús con el bautismo, pues era una transición de judíos a judíos, del bautismo de los judíos en agua, entre ellos mismos, y después va cambiando poco a poco al ministerio de Pablo de salvación por fe y no por el bautismo de agua. ¿Ves? Poco a poco va cambiando. Ahora vamos a ir a Hechos de los Apóstoles 8, 35 al 37. Mira lo que dice. Y yendo por el camino, llegaron a ciertas aguas, y dijo el eunuco era un gentil, y dijo: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces Felipe le dijo: bueno, si tú crees de todo corazón, bien puedes. Entonces el eunuco responde: sí, dijo, sí, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces aquí vemos una transición en el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Ve? Capítulo 8, versículo 36, 35 al 37. Vemos que el eunuco que era un gentil, ¿verdad? Pues había creído en el Espíritu Santo, y por solamente fe, pues ya recibió el Espíritu Santo, que es sinónimo a la salvación, ¿ok? Salvación solamente por fe. ¿Ves cómo aquí cambia? Sin embargo, si tú lo comparas con Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, 38, ahí está Pedro ofreciendo salvación por el agua y arrepentimiento de pecado. ¿Ves? Salvación por agua. Pero aquí ya está cambiando, porque ya del capítulo 9 en adelante, en el ministerio de Pablo el apóstol, Dios le había dicho que los gentiles iban a recibir la salvación por la fe y no por el bautismo en agua. No tampoco, ni por una obra de los mandamientos de la ley de Moisés tampoco, ¿ok? Ahora, en Hechos de los Apóstoles 10, 43 al 48, vamos a buscarlo. Hechos de los Apóstoles 10, 43, ¿verdad? Al 48, vamos a buscarlo. 10, 43. Ok, dice aquí, mira lo que dice. De este dan testimonio todos los profetas, que todo lo que en él cree. Aquí Pedro está testificando. Pedro testifica. De este dan testimonio todos los profetas que creyeron y recibirán perdón de los pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Dice que oían. Aquí en este periodo de tiempo, Dios permitió usar a Pedro. ¿Para qué Dios permitió usar a Pedro? Para que Pedro, sabiendo que Pedro era el líder de la iglesia de Pentecostés y él bautizaba en agua y era un judío, para que Pedro se diera de cuenta
que el ministerio apostólico de Pablo fue para los gentiles tener salvación por fe y no por el bautismo en agua. Y Dios permitió que Pedro por un tiempo predicase a algunos de los gentiles, ¿ok? Pero el ministerio oficial para los gentiles lo tenía Pablo el apóstol. Ahora, Pedro dice aquí, de este dan testimonio todos los profetas, de que todos los que en él creyesen, recibieron el perdón de los pecados. Pedro está testificando y creyendo que realmente el Espíritu Santo lo reciben muchos gentiles solamente por fe. Por fe. Eso es lo que Pedro está testificando. Él se dio de cuenta que el ministerio de Pablo para los gentiles, Cristo iba a recibir a los gentiles por fe y no por el bautismo en agua, como Pedro en Hechos 2:38 lo estaba haciendo. Vamos a ir a pasar también a Hechos de los Apóstoles 11, 16 al 18. Busque su Biblia. Hechos de los Apóstoles 11, 16 al 18. Dice: entonces Pedro habla y dice: entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando él dijo: Juan ciertamente bautizó con agua. ¿Ve? Juan había bautizado con agua para el arrepentimiento de pecado y recibía el Espíritu Santo. Lo mismo lo hizo Pedro en Hechos de los Apóstoles 2:38. Entonces dice que Juan bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. ¿Ve? Si Dios pues le concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, cayeron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios el arrepentimiento para vida eterna. Entonces, ¿de qué manera? Por la fe. Pedro testifica y dice: verdaderamente Jesucristo salva a los gentiles por la fe, sin necesidad del bautismo en agua. Sin necesidad del bautismo en agua. ¿Ve? Es lo que Pedro aquí está testificando. Pedro está reconociendo el llamamiento de Pablo el apóstol en cuanto a cómo trabaja Cristo a los gentiles por la salvación, que es justificado por la fe, sin las obras de la ley de Moisés, ni tampoco el ritual de las aguas. ¿Ven? Vamos a pasar también a Romanos 6:4. Busque su Biblia. Romanos 6:4. Aquí en Romanos 6:4 en adelante, Pablo el apóstol habla de un bautismo. Y fíjate la diferencia en que Pablo habla el bautismo de salvación por fe, comparándolo con el bautismo de aguas y de arrepentimiento que Pedro predicó al principio. Dice Romanos 6:4 en adelante: porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros. Cuando Pablo habla de nosotros, está hablando de los gentiles, no está hablando de los judíos, está hablando de los gentiles, nosotros actualmente. ¿Ve? Así también nosotros andemos en vida nueva, en una nueva vida. Entonces Pablo continúa: porque si fuimos plantados juntamente con él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, escuchen, nuestro viejo hombre fue crucificado ya juntamente con él, ¿ve? Con Cristo, para que el cuerpo de pecado, que son las tendencias de pecado, para que el cuerpo de pecado sea destruido ya, a fin de que ya no le sirvamos más al pecado.
porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere más. La muerte no se enseñoreará más de nosotros, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez y por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así que también vosotros, los gentiles, considerémonos muertos al pecado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús. Ahora, vamos a explicar esto. Presta atención. Oye lo que te voy a decir. Aquí Pablo está hablándole a la iglesia de hoy, no es a los judíos, es a los gentiles. Y el bautismo que salva, que perdona pecado, Pablo lo está señalando a la cruz de Cristo. Cuando Cristo muere por nuestros pecados a través de la sangre de Cristo. Ahora, ¿qué es lo que Pablo está hablando aquí? Que Pablo lo que está diciendo aquí es que cuando Cristo fue sepultado en la tumba, nosotros los gentiles, la iglesia hoy en día, nosotros hoy, los gentiles, si creemos por fe en la muerte y la resurrección de Cristo, ya a la vez que Cristo fue sepultado, tus pecados fueron ¿qué? ¿Tus pecados fueron qué? Sepultados. ¿Con quién? Con Cristo. Amén. Fueron sepultados con Cristo. Al tú haber con Cristo, ¿verdad? Pablo también habla de la muerte de Cristo. Al tú haber creído en Cristo por la fe, tus pecados ya fueron sepultados con Cristo. Y cuando Cristo murió, tú moriste con Cristo. Moriste con Cristo a los pecados y a las maldiciones. Cuando Cristo resucita, tú resucitas en una nueva vida. ¿Ves? Cuando Cristo resucita, usted, por haber creído por fe, usted resucita en una nueva vida con Cristo. Ahora, el bautismo de nosotros no es el agua. No es el agua ni ningún ritual de la ley. El bautismo que nos salva a nosotros es la fe en la cruz del Calvario. Es la fe en la sangre. Es poner tú la fe. Por eso Pablo dice en Romanos 5:1, justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios y tenemos entrada a esta salvación eterna. Romanos 5:1. Por la fe ya tú resucitaste a una nueva vida. Por la fe tus pecados fueron sepultados con Cristo. Entonces Cristo muere, tú mueres a tus pecados y a tus maldiciones. Y la ley del pecado y de la muerte, que lo que hacía la ley del pecado y de la muerte, lo que hacía era tomar dominio y enseñorearse sobre ti, porque tú tenías pecado. ¿Qué hizo Cristo cuando tú tenías fe? Cristo lo que hizo es que se llevó la ley del pecado y de la muerte. Cristo se llevó la condenación por todos tus pecados, todas tus maldiciones. Se llevó la condenación completa, tiempo pasado, tiempo presente y tiempo futuro. ¿Ves? Toda esta obra la hizo Cristo completamente para todos aquellos, los gentiles, dentro del llamamiento y dentro del ministerio de Pablo, todos aquellos que creyeran por fe, los gentiles fueran salvos y tener una nueva vida ya. ¿Ve? Y eso es lo que Pablo nos está hablando en Romanos 6:4 en adelante. Que ese es el bautismo. El bautismo de nosotros es la cruz. Es haber creído en Cristo por fe. Y si tú crees en Cristo por fe, ya Cristo murió. Y tú moriste con Cristo a tus pecados y tus maldiciones. Cristo fue sepultado.
tus pecados fueron sepultados con Cristo, cayeron sobre Cristo. Cristo resucitó. Pues entonces tú también resucitaste con Cristo en una nueva vida. Vida nueva completamente. Y eso aquí nosotros creemos por fe. Tu salvación hoy en día como gentil, porque tú no eres judío, tú eres gentil, transformado en una nueva criatura por la fe en Cristo. ¿Ve? Por eso es que Cristo cuando muere da una promesa, que sean judíos, sean gentiles, van a tener salvación. Pero cuando viene Pablo el apóstol para llamar a los gentiles, la promesa de los gentiles es solamente fe y no las obras de las aguas para ser salvo. Porque solamente tú crees en la cruz, tú crees en la sangre de Cristo. Y al creer en la sangre de Cristo es suficiente. Y cuando Cristo muere en la cruz, en su sangre, su sacrificio fue perfecto. Su sacrificio fue perfecto. Si tú dudas de que tú eres salvo, si usted duda que usted es salvo, en la cruz de Cristo, Cristo muriendo y derramando su sangre, usted está deshonrando a Dios. Usted le está diciendo a Dios, oye Dios, la cruz tuya y tu muerte a través de Cristo y su sangre nunca pudo resolver mi problema. La cruz de Cristo y su sangre fueron inútiles. Fue inútil, nunca. Tú no puedes dudar de tu salvación, porque la muerte de Cristo y su sangre derramada es lo que hizo que tú fueras salvo una vez y para siempre. Y tú fueras perdonado una vez y para siempre. Si usted duda de eso y tú vuelves otra vez al sacrificio de la ley en el bautismo en agua, estás deshonrando a Cristo. Y le estás diciendo a Jesucristo que la obra que Él hizo en la cruz de Calvario mediante su sangre no fue perfecta. Usted le está diciendo a Cristo que la obra de Cristo y su sangre, la sangre de Cristo está corrupta. La sangre de Cristo fue corrupta, dañada, no sirvió, no funcionó, no logró su propósito de salvarte a ti perfectamente. Le está diciendo a Cristo que Cristo no se llevó tus pecados. No te limpió, no te puso en lugares celestiales. Le está diciendo a Cristo, es más hermano, está deshonrando a Cristo. No deshonre a Cristo dudando de la salvación. Lo que dudan de la salvación es porque están en este pacto de la ley. Hermanos, ya Cristo hizo el sacrificio, un solo sacrificio para siempre por ti. Así que usted es salvo por la fe. Y Cristo no va a retroceder hacia atrás. Porque Cristo hizo un solo sacrificio y ese sacrificio fue perfecto. Fue perfecto. Si tú sientes que tú no te sientes salva, si tú no te sientes salvo, si tú no te sientes perdonado, estás deshonrando a Cristo. Le estás diciendo a Cristo Jesús que lo que Él hizo no fue perfecto. Le estás quitando poder a Dios. Tú tienes que creer por fe, porque la salvación de hoy en día para los gentiles es por fe. Sin obras de la ley, sin ninguna obra, sin añadir ninguna obra. Tal como dice Efesios 2, 8, 9. Por salvo fuiste salvo. Por salvo, por gracia fuiste salvo. Y esto no es un don tuyo, no son los méritos tuyos, los méritos lo hizo Cristo para ti. Si tú dudas, estás deshonrando a Cristo. No lo deshonres. Ten fe en el nombre de Jesús, porque si ya tú creíste, fuiste salvo en el nombre de Jesús, por la fe, y fuiste perdonado todos tus pecados para siempre. Tiempo pasado, los pecados tuyos, fueron perdonados. Tiempo pasado, tiempo presente y tiempo futuro. Eso es lo que hizo la obra de Cristo a través del ministerio apostólico de Pablo, el apóstol. A tiempo pasado, presente y futuro. Hay más, en Efesios
Efesios. Mira lo que dice Efesios, capítulo 1, versículo 13. Vamos a leerlo. Efesios, capítulo 1, versículo 13. Vamos a leerlo. Ok. Efesios 1, 13 dice: en él también, en Cristo, ustedes habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Usted fue sellado por haber oído y creído en la palabra del Señor, o sea, en la cruz. ¿Qué quiere decir sellado? ¿Qué significa ser sellado en Cristo? Según Efesios 1:13. Te voy a explicar. Ustedes tienen una carta, aquí, una carta. Ustedes van a mandar una carta para el correo, como por ejemplo, aquí tú tienes una carta, un sobre, y aquí Cristo está. Cristo, aquí está. ¿Ven? Entonces, ustedes, la iglesia, están aquí. La iglesia está aquí. Entonces, ¿qué hace esta carta? Cristo sella esta carta. Cristo sella esta carta. ¿Ve? Cristo sella esta carta. ¿Quién la sella? Cristo. Entonces, Pablo dice que nosotros somos cartas abiertas ante Cristo. Cartas abiertas, cartas visibles ante Cristo. ¿Ve? Entonces, Cristo te sella. Te sella aquí. Y tú estás aquí con Cristo. Tú no puedes salir de aquí con Cristo. Tú no puedes salir de aquí. No hay forma. Porque Cristo te selló con la sangre de Cristo. ¿Ve? Cristo aquí te selló a través de su sangre derramada. Su sangre derramada te selló completo. Entonces tú estás aquí guardado. Por eso es que Pablo en Colosenses 2:3, ¿verdad? Colosenses 3, capítulo 3, versículos 2 y 3. Colosenses 3, 2, 1 al 3 dice que en Cristo estamos guardados. Pablo dice que tú estás guardado en Él. Guardado por haber creído. Por haber creído, punto, se acabó. El mensaje de hoy de salvación es por fe, por haber creído, ya tú eres salvo. Pero si tú dudas de tu salvación, estás deshonrando a Jesucristo, al que te dio la vida, amados hermanos. Entonces, eso es lo que significa ser sellado en Cristo Jesús. Cristo está aquí sellándote, protegiendo tu salvación. Y tú estás aquí guardado en Cristo. Y te sella como garantía y seguridad y propiedad de Él. Eso es lo que significa ser sellado. La garantía, la seguridad y la promesa que tú eres propiedad de Él, no de nadie más. Que no hay forma de tú perder la salvación porque tú estás en Cristo. Pablo dice en Romanos 8, 1 y 2. Romanos 8, 1 y 2. No hay juicio, no hay condenación para los que ya están en ¿qué? En Cristo. Ya no hay forma porque tú creíste en el Señor Jesucristo. ¿Me entiendes? ¿Ve? La salvación se podía perder en el tiempo de los judíos. Por eso es que Cristo dijo, el hacha está ya puesto a la raíz del árbol. Porque aunque tú te bautices en el tiempo de los judíos, te bautices en agua y sean perdonados tus pecados, si tú no cumples los mandamientos de Cristo y no cumples la ley de Moisés, pues entonces hay perdición de tu alma, hay condenación. Pero en Cristo Jesús, como dice Pablo en Romanos 8, 1 y 2, no hay juicio ni condenación para los que ya están en Cristo Jesús. Aprovecha esa oportunidad. Por la fe tú eres justificado y salvo para siempre. La buena obra que Dios empezó en ti, Él la va a perfeccionar. Filipenses. Pablo dice en Filipenses que la buena obra que ya empezó Dios a hacer en ti, en la trayectoria de tu vida hasta que Cristo venga, Él la va a seguir perfeccionando. ¿Cómo? De que tú vayas teniendo conocimiento de Cristo.
de que tú te vayas alimentando de Cristo, ¿me entiendes? De que tú vayas conociendo el amor de Cristo en el temor reverente. Él perfeccionará su buena obra en ti hasta la reunión con Cristo. Pablo dice en Filipenses, hasta que Cristo venga. Él no ha terminado su obra contigo. O sea, Él no ha terminado contigo hasta que Él venga. Quiere decir que Él no te va a soltar de la mano. Cristo no te va a soltar de la mano hasta que Él venga por su iglesia. ¿Ve? Hasta que Él venga por su iglesia. Él te va a seguir perfeccionando en el conocimiento de Él, para que tú vayas teniendo temor de Dios cada día más y poniendo tu mirada en Cristo Jesús, aún en los momentos de debilidad. Pero la promesa de que tú eres sellado y salvo, ya la tienes. Ya la tienes. Ya Dios no te va a soltar de la mano tuya, ni de tu esposa, ni de tus hijos, ni de tu familia, porque ya tienes la promesa por fe. ¿Cuántos alaban a Dios? A su nombre, gloria a Dios. Dios te bendiga. Dios te me guarde y nos veremos pronto para la próxima semana. Bendecido. Que la paz de Dios sea contigo. Gloria a Dios.